Unidad 2 vamos a ver un poquito de inteligencia de negocios, también conocido como Business Intelligence, con las siglas BI, o inteligencia empresarial. También por ahí pueden haberlo leído como inteligencia estratégica, empresarial o algo así. Bueno, este término, la idea de la inteligencia de negocios o inteligencia empresarial es poder usar los datos de una empresa para facilitar la toma de decisiones y abarca, digamos, los datos o la comprensión del funcionamiento de la organización del hoy, del pasado y, con lo posible, poder anticipar acontecimientos futuros para poder respaldar las decisiones estratégicas y empresariales. La inteligencia de negocios se define como un conjunto de metodologías, tecnologías, aplicaciones que permiten obtener, es decir, capturar, limpiar y transformar datos tanto de los sistemas de información transaccionales de la propia organización como los internos o externos o información interna o externa de la misma. Es decir, tratan de transformar todos los datos acumulados de alguna manera, ya sea por los sistemas propios o por información externa, en información útil para la toma de decisiones. Hay unas herramientas para aplicar la técnica de ETL, que no sé si la han sentido, que es de extracción, transformación y carga, que lo que trata de hacer esas técnicas es poder tomar todos los datos obtenidos y poder homogeneizarlos, limpiarlos, completarlos, tratar de generalizarlos o clasificarlos de alguna manera para poder cargarlos en un almacén de datos. Es decir, se les da cierta estructura y cierta garantía de que los datos están bien cargados. Y las herramientas de BI permiten aplicar diferentes análisis de datos y crear informes o paneles de control, resúmenes, mapas de calor, mapas geográficos, todo lo que sea requerido para mostrar la información requerida de alguna manera cómoda y práctica para quien la tiene que interpretar. Todas esas aplicaciones aportan un conocimiento muy valioso sobre la información, identificando problemas y oportunidades del negocio, y trata de analizar si existen relaciones o tendencias para apoyar la toma de decisiones. Es decir, trata de apoyar la toma de decisiones más allá del estimado de lo que cree el experto, que en este caso es el gerente, que seguramente tiene mucha experticia, pero la idea es poder, digamos, que lo haga o tome la decisión con datos reales o en base a datos que se puedan comprobar y no mediante lo que yo le llamo los 5 oscilantes, que es la mano que va y viene, como diciendo, más o menos por acá viene la cosa, ¿no? Es muy diferente. Y la forma de presentar los datos en inteligencia de negocio es algo como esta imagen que tenemos acá, donde tenemos varios gráficos que podemos utilizar y que me permite a lo mejor tocar alguno o variar en alguno y ver cómo se refleja ese cambio en forma interactiva en los otros gráficos. Entonces, de esa manera me permite ver qué pasaría si hago esto o qué hubiera pasado si hubiera tomado tal otra decisión, ¿está bien? Bueno, es una manera de representar la información, esto a nivel gerencial, para la toma de decisiones. Por supuesto, siempre basado en los datos transaccionales y los que han conseguido de fuentes externas. Vamos a encontrar muchas bibliografías o muchas definiciones de inteligencia de negocios, pero bueno, vamos a tomar esta de Rodríguez Parrilla, que es el libro que hemos tomado como base o bastante de base para organizar la materia, que dice que es el conjunto de tecnologías de información y las comunicaciones que actúan como soporte tecnológico de los procesos de gestión de la información, de los conocimientos y del aprendizaje de la empresa, que aseguran que la inteligencia, o aseguran a la inteligencia como una actividad y como un atributo de la misma. Es decir, la inteligencia es un atributo de la actividad de inteligencia de negocios y es una actividad también. Es decir, la idea de la inteligencia de negocios es el apoyo para la toma de decisiones inteligentes.
¿Cómo funciona la inteligencia de negocio en las áreas de las empresas? Em, Como sabemos que es un eje integrador, cada área de la organización va a tener su propia actividad y su propia inteligencia. Es decir, que vamos a tener inteligencia en el nivel operativo, en el táctico y en el estratégico, solo que la forma de procesar y de mostrar los datos en los distintos niveles va a ser también diferente porque depende del usuario que lo va a leer y cómo lo puede interpretar. La aplicación, bueno, da un soporte especial para la organización de los procesos y la toma de decisiones en cada área, y a su vez el apoyo que otorga la inteligencia de negocios a las organizaciones se da de manera organizada y estructurada en los tres niveles. Bueno, esto lo he dicho recién explicándolo, parece que estoy repitiendo. Bueno, acá lo vemos, por ejemplo, en el nivel operativo podemos informar, como son datos, como explicaban hace un rato Martín, los datos a nivel operativo son más básicos, más crudos, más masivos y de menos calidad en cuanto a procesamiento. Entonces acá normalmente la gente que toma decisiones es en base a reportes, a informes, que se podrían llegar hasta con la integración de hojas electrónicas. Después, a nivel táctico, ya requiere un procesamiento un poco más refinado, donde se tienen que tomar decisiones de nivel medio y se pueden utilizar herramientas de consultas como OLAP, que vamos a ver enseguida. Y después, a nivel estratégico, tenemos estos cuadros de mandos o dashboard que me permiten visualizar en forma consolidada la información e ir variando para ver cómo se comportaría con una u otra decisión. Bueno, vamos a ver los sistemas de inteligencia de negocio estratégicos, que como hemos dicho permite o es asistir a los tomadores de decisión con información agrupada o presentada en forma clara. Tenemos como dos tipos de sistemas estratégicos. Por un lado, o dos tipos generales, además. Tenemos el cuadro de mando integral, que son lo que hablábamos en otra vuelta de los indicadores clave. Muestra cómo se relacionan los distintos indicadores claves de una organización que tienen que ver, además del aspecto financiero, con características de los clientes, de los procesos, de las personas, de la responsabilidad social, qué sé yo, de reglas externas o condiciones externas, como en este caso podría llegar a ser el tema económico eh, a nivel nacional. O sea, son distintos indicadores que me permiten ir viendo cómo va la empresa y qué decisiones debería tomar para elevar algún nivel o algún indicador u otro para poder mantenerse en mercado. Y por otro lado, tenemos los sistemas de información ejecutivos, que son sistemas que integralmente procesan esa información y la presentan eh, a los que toman las decisiones, proporcionando la información actual de la compañía en forma de gráficos o de informes, según lo que ellos necesiten. Pero como que los cuadros de mando integral permiten mostrar un procesamiento un poco más refinado. Si tuviéramos, digamos, una gran empresa donde tenemos que aplicar un sistema de inteligencia de negocios, tendríamos una arquitectura algo como esto, donde tenemos de base, en la parte de abajo tenemos los sistemas de recursos, de planificación de recursos empresariales, los sistemas de gestión de clientes, Data Warehouse, ya vamos a ver qué es esto, los Data Mart o los SAP, que son los sistemas que integran todos los procesos de información de la empresa. Todo esto, digamos, se irán alimentando de servidores de inteligencia entre unos y otros, y estos serían procesados a través de alguna tecnología para poder mostrar cuadros de mandos o reportes o lab, que es una forma de mostrarlos, son los cubos, para mostrar información tridimensionalmente, o técnicas de análisis de negocio, o los semáforos de alerta y predicción. Todos estos son formas de mostrar para interfaces que pueden ser, qué sé yo, desde buscadores o portales de la empresa o, qué sé yo, herramientas de Microsoft. Esto si tuviéramos una gran empresa y compraríamos, no sé, los sistemas de procesamiento de inteligencia de negocio, que por ahí no es el caso de la mayoría de las organizaciones
a las que a lo mejor uno puede tener acceso. Y tenemos, por ejemplo, una arquitectura para una pequeña, una micro y pequeña y mediana empresa. Podemos tener algo sencillo con los elementos que tenemos, donde tenemos nuestras bases de datos en Access, supongamos, de clientes, proveedores, los datos de los competidores, las ventas o todas las compras y todo lo que se maneje. Y a lo mejor todos esos datos los podríamos procesar de alguna manera con planillas Excel, con planillas de cálculo dinámicas, podríamos hacer gráficos, podríamos mostrar dashboard, que también nos permite el Excel hacer todo ese tipo de cosas. Más sencillo, pero lo permite. Y bueno, y elaborar informes y comunicar a través de correos o de la página web de la empresa de la información organizacional. Es decir que, digamos, si bien es un concepto que parece o sea, es muy de avanzada a lo mejor, eh, podemos aplicarlo también en pequeñas empresas con pocos recursos. Lo que sí, bueno, las capacidades que tienen que tener los sistemas de inteligencia de negocio es, por un lado, esto de la memoria organizacional, que recién hablaba, creo que era, no sé si era Leandro o Samira, lo de la memoria organizacional, no, era Martín, que es la capacidad de almacenar información y los conocimientos, los cuales son la base de la inteligencia interna del negocio inteligente, porque estamos hablando acá que estamos tomando decisiones inteligentes. Entonces ya vamos a hablar de negocios inteligentes, o sea, porque estamos basándonos en información procesada. Y la memoria organizacional la podemos guardar en Data Warehouse o en los sistemas de planificación de recursos empresariales, etc. Otro pilar, otra capacidad importante es la integración de la información. Debe tener la capacidad de integrar y de recopilar y de procesar toda la información que procede de distintas fuentes, no solo de los sistemas, sino también en diferentes soportes como papel, imágenes, audios digitales, qué sé yo, mensajería, mensajes de texto, etc. Lo otro que debe brindar los sistemas de inteligencia de negocio es la creación o la capacidad de creación de insight o de conocimiento o de descubrir conocimiento. La idea acá de gestionar la información es poder hacer apreciaciones sobre el estado del negocio y su desempeño y poder realizar análisis y síntesis de la información para contribuir a la elaboración de conclusiones y toma de decisiones. Y acá en la creación de conocimiento vamos a utilizar herramientas como minería web, o minería de texto, o minería de datos. Vamos a estar muy pegados a la estadística y de la inteligencia artificial. Y por último tenemos la presentación de resultados, que bueno, es lo que habíamos recién, es la manera de presentar en forma personalizada y adecuada a cada nivel y a cada área la información para la toma de las decisiones. Vamos a ver, por ejemplo, un Data Warehouse. Un Data Warehouse es un almacén de datos, es un gran almacén de datos que permite almacenar de alguna manera, valga la redundancia, toda la información proveniente de los sistemas de la organización y también de fuentes externas, donde todos esos datos operativos se almacenan de alguna manera, a lo mejor no todos los que sean necesarios, en una gran base de datos estructurada. No vamos a decir que ni es una base de datos relacional ni nada. La única característica que tiene un data warehouse es que es una base de datos estructurada. Y el área de montaje es la que me permite procesar, hacer un medio procesamiento de esta información para hacer procesos de extracción, transformación y carga, para poder tener un almacén de datos homogéneo y completo. Y los data marts, que son como subconjuntos de datos del data warehouse, que tienen como un objetivo o un propósito común. A lo mejor dentro de todo el data warehouse puedo tener, qué sé yo, todos los datos de ventas de un año o los datos de venta de cierto producto. Es decir, yo voy usando estos data marts para poder
luego procesar la información en forma más rápida, pues si yo tengo que procesar todo en esto, que es una cosa gigante de datos, bueno, el procesamiento se hace mucho más lento. Pensemos acá que estamos hablando a lo mejor de bases de datos con más de un tera de información. Entonces, bueno, por ahí para procesar conviene separar en pequeños subconjuntos de datos de acuerdo a lo que yo necesito responder y trabajarlos en forma aislada. Después se pueden correlacionar entre ellos, pero bueno, trabajarlos en forma aislada y después generar a lo mejor otro data mart con los datos procesados de acá y los datos procesados de acá y verlos en conjunto cómo se comportan. Bueno, creo que por acá dije básicamente todo. Hay autores que hablan también que los datos tomados o el proceso de extracción y carga se puede hacer primero en los data marts y después meterlos en el data warehouse. Es decir, depende de cómo llega la información, si vamos a empezar desde data marts al data warehouse o al revés, desde el área de almacenamiento de datos operativos al data warehouse. Eso por ahí depende de cómo son los sistemas o cómo manejan la información en la organización que estamos trabajando. Otra herramienta que se puede usar acá en la inteligencia de negocios es el minería de datos. Es una herramienta que me permite crear nuevo conocimiento o descubrir nuevos conocimientos a partir de un procesamiento de datos. La base la tienen en métodos estadísticos y en inteligencia artificial. La minería de datos permite incorporar inteligencia, lo que hablábamos recién, al sistema de apoyo para la toma de decisiones. Acá la idea es, por ejemplo, esto lo veíamos también en la clase pasada cuando veíamos la diferencia entre dato, conocimiento, dato, información y conocimiento, que por ejemplo en la captura de datos, si alcanzan a ver acá, tenemos, bueno, varias figuras de varios colores y tenemos algunas que están como incompletas pareciera. Cuando uno le hace la captura de datos y aplica el proceso de extracción, transformación y carga, ya cuando los ingresa a esta base de datos estructurados tienen que estar completos. Entonces se completó, se clasificó, se ordenó, se homogenizaron los datos y luego se empiezan a aplicar técnicas de minería de datos y podemos ver que, digamos, acá descubre cómo identifica algo, como esto les llama socios, identifica que acá estos son todos azules y que se comportan, primero va el cuadrado, después va el trapecio y después va el círculo, supongamos. Entonces, bueno, va viendo que se comporta de una manera, entonces acá puede como predecir o pronosticar que estos de acá se van a comportar de esta manera. Entonces, por eso tenemos acá el hindsight, el insight y el foresight. Esto es como una visualización a futuro, poder interpretar y poder predecir los datos y decir, bueno, puede llegar a pasar esto. Acá estos son los datos actuales y estos son los datos recopilados que siempre se dice que son como los datos históricos, porque es los datos que ya están fuera del procesamiento y se pasan a un data warehouse. O sea, en el data warehouse no se trabaja con datos, digamos, en línea, sino que es como que se pasa a una base de datos de trabajo digamos, que no se actualiza permanentemente y se trabaja con esos datos. Después los cuadros de mando es algo como lo que vemos acá, que permiten ver información con un gran grado de consolidación o agregación para que el usuario, digamos, pueda con una sola imagen o con una sola pantalla poder visualizar todo aquello que necesita para la toma de decisiones, donde a lo mejor él ve estos, yo le digo semáforos, pero bueno, son como los tableros de mando, que bueno, acá estamos viendo que esto está en colorado. Intuitivamente el colorado es riesgo, el amarillo es precaución y el verde es vamos bien. Entonces, bueno, es decir, bueno, ¿qué está pasando acá? O cambiar alguna variable por acá para ver si baja esto a verde. Y de esa manera uno como que puede ir interactivamente jugando con esta información y poder tomar decisiones en base a datos reales de la empresa.
Lo mismo acá, digamos, acá tenemos gráfico de barra, acá tenemos un gráfico de torta, bueno, acá esto es a gusto del cliente. Bueno, ¿qué es lo que ustedes por ahí han sentido hablar varios términos como, bueno, así como de data warehouse, data mars, han sentido hablar ciencia de datos, big data? ¿Qué es lo que es uno, qué es otro, qué es toda esa melange de palabras que nos confunden? Están todos relacionados, obviamente, pero bueno, es como que unos tienen mayor magnitud o son más abarcativos que otros. Ciencia de los datos es la disciplina que usa técnicas avanzadas de análisis de datos para resolver problemas aplicando matemática, estadística, lógica y también inteligencia artificial. La gestión la gestión de los datos, por ahí ustedes han sentido hablar del analista de datos, del científico de los datos, es una de las habilidades más demandadas actualmente en las organizaciones, gobiernos, empresas, porque digamos, es aquel que sabe cómo procesar los datos para obtener información para la toma de decisiones o para tomar decisiones más acertadas o poder predecir comportamientos futuros. Entonces, la ciencia de los datos es un campo que abarca desde la limpieza y preparación y el análisis de los datos, es decir, desde la primera parte, que es este proceso de extracción, transformación y carga, hasta el análisis y procesamiento de los datos. Se aplican muchos métodos científicos, digamos, el científico es el que aplica todas estas herramientas para extraer el conocimiento y debe tener como un conocimiento avanzado o de estadística. La ciencia de los datos es una herramienta que nos permite abordar Big Data para poder extraer información de él. El Data Science, entonces, es la ciencia que abarca Big Data, Data Warehouse, inteligencia de negocios, digamos, la ciencia de los datos es como la ciencia que abarca todos esos temas. Esto es parecido a lo que vimos en la clase pasada, donde tenemos, bueno, qué es lo que es la ciencia de los datos. Acuérdense, acá teníamos en la base de la pirámide teníamos los datos transaccionales, donde los datos eran, digamos, más elementales y acá el procesamiento más avanzado hacia arriba o de mayor calidad. Tenemos primero la cadena de los datos de los sistemas transaccionales, con ellos podemos aplicar algún tipo de análisis para obtener estadística descriptiva, que lo podemos mostrar de esta manera, y esto es lo que llamamos gestión de la información. Y después ya cuando jugábamos con identificando patrones de comportamiento, alguna técnica de inteligencia de negocio, ya empezamos a hablar con todo esto que era la parte de gestión del conocimiento, donde podemos hacer diagnóstico de la situación actual, predecir y aplicar, analizar la semántica de datos que tiene que ver con el análisis de texto, con las redes sociales, con actividades como geoespaciales, bueno, con un montón de datos que conforman el Big Data para la toma de decisiones. Es decir, cada nivel tiene procesamientos estadísticos mucho más elevados, más superiores, pero bueno, la ciencia de los datos abarca todo. Y acá tenemos, bueno, también inteligencia de negocio en todo esto, que es la gestión de la información. Bueno, y Big Data son todos los datos que contienen, o son datos que contienen una gran variedad, son de gran variabilidad, que son volúmenes o muy voluminosos o crecen masivamente con mucha velocidad. Y siempre se habla de las 5B de Big Data. Tenemos el volumen, que es la cantidad de datos masivos, velocidad, que ese volumen se genera a pasos agigantados, la variedad, porque acá tenemos en Big Data no solo datos estructurados como tenemos en inteligencia de negocios, sino que acá tenemos no estructurados como textos, correos, audios, videos, datos provenientes de sensores, de múltiples y variadas fuentes y en formatos diferentes.
La veracidad es de asegurarse que los datos sean correctos, porque de qué nos vale hacer todo una inversión en este tipo de tecnología cuando los datos que estamos tomando de base no son correctos. Entonces, es muy importante eso. Y eso tiene que ver con el valor de Big Data. El valor es fundamental para que se construyan con el objetivo de entregar valor a la organización, generando nuevas oportunidades y beneficios a la empresa. Si la empresa, digamos, está esperando, obviamente, un valor económico para poder crecer o mantenerse, si nosotros no le damos un valor a todo esto, no lo va a usar más. Entonces es importante tener en cuenta estos cinco propiedades de Big Data. Aquí había algo que les quería agregar. De Big Data, que hablamos que son datos estructurados, que son datos no estructurados, que pueden tener datos estructurados, pero son generalmente no estructurados. Se dice que en Big Data tenemos es la que viene, tenemos que el 10% de los datos de Big Data es estructurado y el 90% de los datos de Big Data son no estructurados o semiestructurados. Acá tenemos, bueno, varios conceptos relacionados a Big Data. Eso cuando hagan el trabajo en grupo, a algunos les toca, a algunos de ustedes les va a tocar. O sea, ¿esto qué significa? Que la inteligencia de negocios, ya lo vemos aquí, la inteligencia de negocios usa datos estructurados. Es decir, que el Big Data, a ver cómo lo puedo decir, que el Business Intelligence representa el 10% de Big Data. Ahí está. Que en Big Data solamente abarca el 10% de datos estructurados. El resto son datos no estructurados o semiestructurados. Tenemos la analítica propia de Big Data, que es una analítica mucho más compleja porque justamente al no ser datos estructurados es muy diferente el procesamiento, pero está dentro de la ciencia de la analítica de los datos, que es la que sí abarca la inteligencia de negocios o la inteligencia de negocios tradicional. Y bueno, todo esto es para descubrir desconocimientos. Yo acá diría que todo esto está dentro de la ciencia de los datos. Aquí hay varias características que diferencian Big Data de inteligencia de negocios. Tenemos por un lado el almacenamiento de la información. En el caso de inteligencia de negocios, generalmente es centralizado, porque está en un data warehouse nada más, que es una sola base de datos, y generalmente está en un solo lugar. Entonces la información es centralizada. En cambio, en Big Data, esa información está en distintos ficheros, probablemente distribuidos por distintos servidores, entonces está descentralizada esa información. Luego, el procesamiento de la información, como en inteligencia de negocio, los datos están en un data warehouse y están centralizados, el procesamiento es centralizado. Generalmente participa un solo servidor. En cambio, en Big Data, al estar separados y probablemente en distintos servidores, el procesamiento se realiza donde se encuentran esos datos. Entonces, el procesamiento es distribuido, que paralelizado a lo mejor en varios servidores, pero digamos, el procesamiento es distribuido. Luego tenemos los tipos de datos. Los tipos de datos vemos que en inteligencia de negocios son estructurados y en Big Data tenemos no estructurados y semiestructurados en su gran mayoría. Y por lo otro que también difieren es por el manejo de la información. El manejo de la información en Big Data es en tiempo real, es decir, se usan datos digamos, actuales o los que se están trabajando, datos online. En cambio, en inteligencia de negocio, o la inteligencia de negocio cuando nació, porque ahora ya se está trabajando también con datos online, el principio de la inteligencia de negocio originalmente era que se trabajaba con datos fuera de línea. Bueno, ahora ya es como que eso está variando, ya están trabajando inteligencia de negocio con datos en línea, y por ahí como que se desdibujan las fronteras entre Big Data y Business Intelligence, porque, bueno, hay muchas técnicas que se aplican a ambos, entonces, bueno, por ahí es difícil separar cuándo es Big Data y cuándo es Business Intelligence.
Pero bueno, los conceptos son bien diferentes y el volumen de datos de Big Data es mucho mayor que el de Business Intelligence. Otro tema que vamos a ver acá, bueno, las fuentes de datos de Big Data tenemos, por un lado, las redes sociales y web, que como veían ustedes recién en comercio electrónico, cuando uno va a comprar algo, generalmente uno va y mira primero por internet, a lo mejor va y se acerca a un negocio, pero la verdad que uno mira por internet, busca opiniones, a lo mejor ve su funcionamiento por YouTube o comentarios que hacen en Twitter, etcétera. Uno, digamos, por muchos lados obtiene información. Entonces, en Big Data también se obtiene información de la web y las redes sociales, se obtiene información de lo que se llama máquina a máquina, que es obtener información de otros dispositivos electrónicos, como pueden ser los que miden velocidad, temperatura, meteorología, etc. Tenemos información de sistemas transaccionales grandes, tenemos información de datos biométricos y también tenemos información generada por otras personas, como pueden ser correos electrónicos, notas de voz, qué sé yo, estudios médicos, etcétera, que son cuestiones que uno va generando. Es decir, que es muy variada, es muy grande y crece a una velocidad vertiginosa. Y otro punto que ustedes ya han visto, se está usando mucho, es el análisis de las redes sociales para la inteligencia de negocio. Porque, bueno, y la pandemia lo ha acrecentado mucho más, pero según las edades de cada uno, seguramente ustedes vienen comprando en forma online o por el comercio electrónico de hace mucho más tiempo que nosotras, que somos más grandes, que a lo mejor nos cuesta un poco más porque estamos acostumbrados a hacer el tipo de compra en tienda. Pero es importante analizar cuando uno va a largar un producto al mercado o quiere hacer una estrategia de publicidad, a ver a dónde la voy a hacer. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta las redes sociales, porque a las redes sociales ahí llega mucha gente o tiene acceso a mucha gente y hay gente que cada vez más le está prestando atención al comercio electrónico por medio de las redes sociales. Entonces, acá vamos a ver un par de estadísticas como para darnos idea. Esto es de enero del 2020 y vemos cuáles son las plataformas sociales más usadas del mundo. Y tenemos, por ejemplo, que Facebook tiene 2.500.000 millones de visitantes. YouTube, 2.000 millones de visitantes y así. Entonces, digamos, es impresionante. Si yo quiero vender algo, depende de la edad y todo el análisis que uno puede llegar a hacer, o de la edad, o del sexo, o a quién está dirigido, cuál es el segmento o el nicho de mercado que yo quiero cubrir. Tengo que ver en cuál red social voy a también publicar este nuevo producto o servicio. Tenemos, por ejemplo, Instagram, que tiene 1.000 millones de usuarios. Después, bueno, a algunos les va a tocar también analizar algunas cositas de estas porque son interesantes de esta página, HotSuite. O, por ejemplo, cuáles las aplicaciones de mensajería o el top de mensajería del mundo. Tenemos que WhatsApp, bueno, ahí ya no estoy alcanzando a ver. Voy a agrandar. WhatsApp tiene 138, creo que dice acá. Sí. You are now unmuted. Tiene 138 millones de usuarios. No sé si son 1.000 millones, eso hay que leer ahí abajo. No sé si 78 millones o 138.000 millones. 138 millones debe ser. De gente que se comunica por WhatsApp. Del mensajería, el Messenger de Facebook, 74. Bueno, y acá hay otro montón que no conocemos, al menos yo no conozco, solo el Skype, que tenemos también ahí como uno de los más importantes. Pero fíjense cómo está el mundo entre WhatsApp y Facebook. O sea que si yo quiero llegar a algo a nivel mundial, y bueno, en Facebook y en Messenger de Facebook, es algo, digamos, es una red de comunicación importante.
Después, por ejemplo, ¿cuál es la audiencia de Facebook? En este caso tenemos que es de 1,5 billón de usuarios que ven publicidades o audiencia de publicidades. Fíjense, tenemos, acá está dividido por las franjas etarias y por el sexo. Bueno, personas de 25 a 34, bueno, el 13% de todos los usuarios que ven publicidades en Facebook, el 13% son mujeres de entre 25 y 34 y el 19% son varones de entre 25 y 34. Entonces uno de acá puede hacer como un análisis más detallado de, bueno, cuál es mi segmento de mercado al que yo me voy a dirigir y a dónde voy a publicar o voy a pagar publicidad por publicar mi publicidad. La audiencia de Instagram es de 928 medio millón más. Ya ni sé cómo se lee, 928.500 millones de usuarios. Acá también tenemos divididos por edades, o sea que es muy interesante analizar este tipo de información para decir, bueno, ¿a dónde apunto, no? Tenemos, hay varias clasificaciones de redes sociales, pero la más básica es que tenemos redes sociales horizontales y verticales. Las horizontales son aquellas generales o para todo público en general, como Facebook, Twitter, Google Plus, que no sé si sigue funcionando. Bueno, son estas redes, las redes Instagram, que no, digamos, que son para cualquier usuario sin ningún perfil en particular. Y por otro lado tenemos, sí, las redes sociales que son creadas con un objetivo concreto y común para todos los usuarios que se hacen socios de esa red. El caso de LinkedIn es el caso típico de una red social de carácter profesional. Tenemos, bueno, Instagram, por ejemplo, nació siendo una red social vertical para publicar fotos, o sea, era para aquellos amantes de la fotografía que subían fotografía, pero después fue, digamos, fue ampliando su espectro, su panorama y ya se transformó en una red social horizontal, pero inicialmente surgió como una red social para fotógrafos o para los amantes de la fotografía. Y bueno, por ahí surgió también, hay otros que no conocemos, pero está Flickr, que sí es para fotos, o Moterus, que es para los que les gustan las motos y los amantes de la moto. O tenemos, por ejemplo, las redes sociales para hacer citas, para conocer personas, como es Tinder, Badoo, donde, bueno, también son espacios donde uno puede publicar, porque todo depende a qué producto o qué servicio estoy ofreciendo y cuál es mi objetivo a conseguir. Entonces, bueno, por ahí, como recién explicaban ¿quién explicaba recién? A ver si se habilitan los audios del que habían usado, se me fue de la cabeza, lo había anotado. Bueno, se me fue de la cabeza. ¿Alguno de ustedes había hablado recién de Leandro, creo que fuiste vos, de que aprovecharon de usar, no sé si era Facebook, para publicar algo, ¿puede ser? No fui yo. Bueno, alguno habló Martín recién. dice que fue él. Sí, ¿qué fue lo que dijo lo tenía anotado y se me fue? Martín, habilita tu micrófono por audio, si puedes. Que me hizo acordar a esto, por eso dije, le voy a decir que lo cuente él otra vez. Lo he puesto en el chat, pero si querés contar mejor. Ahí se me escucha. Instagram, sí, Instagram para copiar TikTok. Claro, es como que aprovechan otras plataformas o otras redes, en este caso, para dar a publicidad algo que ellos quieren. En este caso, bueno, era que usen una aplicación. Pero en nuestro caso, no sé, supongamos que yo estoy vendiendo, qué sé yo, unas tarjetas amorosas de no sé qué, y bueno, capaz que me convenga ir y pagar una publicidad en Tinder o en Badoo, porque ahí está la gente que está buscando enamorarse
y buscando gente para enamorarse. Entonces ese es un mercado casi fijo que, digamos, voy a tener clientes ahí. Entonces, bueno, es invertir en una publicidad, en una red así, vale la pena porque voy a tener frutos. Bueno, eso es lo que no me salía claro, era el caso de Instagram con TikTok. Yo TikTok no la conocía, la he conocido ahora en la pandemia. Bueno, y respecto al comercio electrónico, los datos, todo esto es de enero del 2020, va a ser fantástico ver los datos de enero del 2021, porque seguramente todo esto se va a, no sé, multiplicar por 100. Acá tenemos actividades de comercio electrónico, que es, a ver, ¿ustedes ven bien ahí o está muy chiquitito? No sé cómo agrandarlo. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno. Sí, bien. Tenemos, por ejemplo, que el 80, este es el caso, porcentaje de usuarios de Internet entre 16 y 64 que reportaron realizar alguna actividad en el mes pasado en esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el 80% buscó algún producto en Internet para comprar desde cualquier dispositivo. Estamos hablando de los usuarios de Internet. Después acá tenemos que el 90% visitó una tienda de ropa en la web, el 90% de los usuarios, que un 74% compró online un producto, que un 36% compró un producto pero desde su computadora personal o una laptop. O que un 52% de ese 74% hizo una compra online a través de su dispositivo móvil. O por ejemplo acá, ¿cómo creció el comercio electrónico por categoría? Bueno, lo que es ropa y alhajas, esas cosas, un 18%. Lo que es electrónica y medios físicos, un 18% ha crecido. Lo que es comidas y cuidados personales ha crecido un 13%. Y así, digamos, uno puede ir analizando cómo va creciendo las compras o el e-commerce increíblemente, ¿no? Estos datos van a ser muy superiores, yo creo, que el año que viene, cuando se hagan análisis el año que viene. Bueno, esto es solo como para mostrarles algo. Acá vienen las tareas. Ya saben quién es A1, A2 y A3 por orden alfabético. Vamos a tener para el alumno 3, que creo que es mano 0, ¿sí? Va a analizar estas páginas, estos links. Estos links son del estilo como estos que hemos estado viendo, de tendencias y de crecimientos. Leonardo también. Y Samir acá tiene también, pero es como un artículo, está en inglés, pero es cortito. Así que vas a tener que practicar tu inglés, de todas maneras, a grandes rasgos. Habiliten los micrófonos porque me siento hablando con una pared. Estamos. Sí, la verdad que se siente que estoy hablando sola nomás. Bueno, después la idea acá en esto es que, que analicen, en esto de acá abajo, perdón, acá está la página de HotSuite Digital, que es lo que yo les estuve mostrando recién en algunas páginas. Es un documento muy grande, pero bueno, ahí tienen entre qué y qué páginas tienen que analizar cada uno. Acá tenemos el alumno 1 y el alumno 2 van a trabajar como en grupo. Digamos, este es un trabajo individual. Después, esto es un trabajo en grupo de la 1 y A3, y el A1 y el A2, perdón, y el A3 trabaja solito con comercio electrónico. Y la idea de esto es que, trabajan solito, pero bueno, después trabajan en grupo, presentando todo juntos. Que hagan un análisis estadístico o analicen los datos estadísticos que les presentan de Argentina, porque hay muchos gráficos de varias cosas. Bueno,
de Argentina respecto al mundo o Latinoamérica, depende del contexto que les esté mostrando, si pueden separar entre que es hombre y mujer, o de una franja etaria, o distintas variables que sean interesantes a analizar. Ustedes ahí cuando empiecen a mirar se van a dar cuenta, así que digamos, ustedes lo que crean necesario y bueno, pueden mostrar esos gráficos o armar unos gráficos en Excel si ustedes quieren para mostrar lo que ustedes quieren reflejar de esa información. O sea, que sea algo más gráfico que texto escrito, ¿está bien? Para que sea más dinámico y más entretenido. Bueno, Y bueno, y después todos ampliar con bibliografía de la 6, 7 y 8 de la página siguiente. Esto de acá, todo esto está, Alejandra, si querés explicar. Sí, Esta. ahí 6, 7, 8 son estos de acá. sí, ahí bueno, para esto digamos la presentación que está, creo que ya está habilitada, María Inés, en la plataforma. No, ahora la habilito. Ahora la también voy a ¿Y querés que hacete, bueno, pues si querés me salgo para bueno, hacerte dale. presentadora vos? Dale, dale. Ahí te hago presentadora Dale, si por presentas la favor, ahí voy práctica. abriendo. Voy a parar la Dale. grabación, ¿eh?